Muy bien, buenos días hermanos. En el día de hoy, pues pretendo con la ayuda de Dios dar un poco de luz en un tema tan amplio y complejo como es este, ¿no? Mi pasado como estudiante de los Testigos de Jehová me marcó mucho, y sobre todo lo que más me marcó y recuerdo con más intensidad en mi mente y en mi corazón fue el proceso que Dios utilizó para sacarme de allí, el proceso que Dios usó para sacarme de ese lugar, ¿no? De esa secta, podríamos decir. Vamos a esperar que tomemos asiento. Bienvenidos, hermanos. Adelante. Buenos días a todos de nuevo. Pues como decía, con la ayuda de Dios pretendo eso, arrojar un poquito de luz al respecto. Mi pasado con los Testigos de Jehová pues fue de unos años, sobre todo en mi infancia y mi juventud. Estuve involucrado con ellos estudiando, venían mucho a mi casa, yo iba a todos los eventos y reuniones, etcétera, todo el ajetreo que conlleva ser, pues, formar parte de esa organización. Y digo que me marcó mucho porque, sobre todo, lo que más me marcó al final fue el proceso que el Señor utilizó para sacarme de allí, ¿vale? Porque, creedme, es un milagro que te saquen de allí, un verdadero milagro, ¿no? Como toda conversión, evidentemente también lo es, ¿no? No deja de ser un milagro. Durante mi infancia y adolescencia, juventud, tuve mucha instrucción de forma muy intensa con esta organización, porque ellos lo que sí tienen es que cuando te pillan, ¿eh? Y te forman y te... Madre mía, se te acabó tu vida, empiezas a entrar, digamos, en un nuevo mundo donde la instrucción es súper importante, ¿no? Ahora, echando a la vista atrás, veo como Dios utilizó varias cosas para despertarme a la verdad del Evangelio. Tengo que decir muy claramente, lo primero de todo, que cuando la verdad se me puso delante, lo que me pasó a mí, y esto fue por medio de dos mujeres que salieron de esta iglesia, por cierto, dos mujeres que fueron de esta iglesia, pasaron a ser de otra iglesia, pero salieron de aquí y fueron predicando puerta por puerta, evangelizando a la casa de mi madre, donde yo vivía, ¿no? Y mi reacción inicial fue aborrecimiento, esa es la palabra, del mensaje del Evangelio. Yo cuando el Evangelio vino a mí, el verdadero Evangelio vino a mí, yo lo aborrecí. Yo no me gustó nada. Me pareció aborrecible el mensaje del Evangelio que traían esas dos mujeres que habían tocado a mi puerta, ¿no? Lo aborrecí ese día y lo seguí aborreciendo durante los siguientes meses, que ese es el tiempo que mi madre pues les dio esa coba, ¿no? Para entrar en casa y que empezaran a ellos a explicar, esas dos mujeres, con los otros hermanos que traían, a explicar qué era el verdadero Evangelio de verdad, ¿no? Recuerdo perfectamente que hubo dos cosas que realmente aborrecí de esas personas. Y era lo primero que me chocó y lo detesté, fue que me hablasen de la doctrina de la Trinidad. Eso fue tremendo. Como veremos, eso es algo que los Testigos de Jehová atacan ferozmente. Y te comen toda la cabeza por medio de textos bíblicos para decir que eso es una doctrina demoníaca, ¿no? Y yo estaba entrenado para defender que Jesús no era Dios de ninguna de las maneras. No era Dios. Pero lo segundo, y esto es lo más impactante, hubo algo que marcó la diferencia, y lo subrayo como lo que al final a mí me derribó, o consiguió derribarme, ¿verdad? Fue el amor que desprendían esas dos personas que tocaron a la puerta de mi casa. Eso fue lo que a mí me tocó más, me impactó más. Y os digo que tampoco me gustó. O sea, lo vi, lo percibí, lo olí. ¿Sabéis una cosa? Olían, y esto es una metáfora, pero olían a Espíritu Santo.
Olía el Espíritu. Y dirás, ¿a qué huele el Espíritu Santo, no? Pues el Espíritu Santo, hermanos, huele a Cristo, al verdadero Jesucristo. Y el Espíritu Santo me llevó al verdadero Cristo de las Escrituras, no al Cristo que me habían enseñado a mí, ¿verdad? Yo tengo que decir que no habría cuestionado nunca las doctrinas que yo tenía como testigo de Jehová. Nunca se me habría planteado cuestionarme eso si no hubiera percibido el amor en esas personas. Si no hubiera percibido eso que me descuadraba totalmente. Algo más que palabras. Hermanos, esto es una cosa que tenemos que sentir en el corazón a la hora de evangelizar. Algo más que palabras en esos evangélicos que vinieron a mi casa había. Hermanos, hoy voy a daros, lo siento, una clase muy teórica, muy teórica, pero es que os la tengo que dar porque la palabra de Dios dice en primera de Pedro 3:15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de una cosa, que a la hora de enfrentarnos a un testigo de Jehová, aunque tengas un doctorado en teología, solamente el Espíritu Santo puede convencer a unas personas que están sujetas a esa tremenda organización, a esas tremendas cadenas que les imponen. Los testigos de Jehová son, ¿verdad?, archiconocidos. Los vemos en todas las plazas a diario y se reúnen en lo que se llama, pues, los salones del reino. Salones del reino de los testigos de Jehová. Una de las características más llamativas de los testigos de Jehová es que todos son iguales, son como clones. Si tú hablas con un testigo de Jehová en México y mañana te vas y hablas con uno en China, te va a sostener en el 99,9% de los casos los mismos argumentos. Van a pensar casi iguales, son como robots en un sentido que piensan todos igual. La organización Watchtower teledirige en cierto modo lo que deben creer, cómo deben comportarse, cuáles son sus pautas de conducta adecuadas para el testigo de Jehová. La gran dificultad a la hora que nos enfrentamos para disertar con ellos o hablar con ellos o tratar de evangelizarles es que son personas altamente entrenadas en la escritura, en sus escrituras, ¿vale? En la traducción del Nuevo Mundo, como veremos ahora, no es que sean expertos en las verdaderas escrituras, sino en su escritura, que veremos ahora que tiene muchas peculiaridades. Son personas también con una presión de la organización a todos los niveles muy alta, aunque parezca que no, está muy con el hocico detrás de la nuca para ver qué haces, qué no haces, cómo te comportas, si estás cumpliendo con los requisitos, etc. Son grandes activistas religiosos, tremendamente activistas religiosos. La mayor parte de su tiempo libre, es que no tienen tiempo libre apenas, porque todo lo invierten en el reino, ¿no? En la explicación en la calle del reino de Jehová. Luego las reuniones, los eventos, los estudios, están todo el día liados con eso, todo el día metidos en esa maquinaria religiosa, pues que esto hace del testigo de Jehová común una persona que se cree muy segura de estar donde está. El testigo de Jehová no concibe. El testigo de Jehová lo que no concibe es que la verdad esté en Jesucristo. Lo que concibe es que la verdad está en todo el meollo, en todo el aparato que se han construido de ser fieles, ¿verdad?, a la organización religiosa, a lo que mueve la organización en torno a la obediencia a Jehová para poder estar en el paraíso, ¿vale? Eso ahí está su mente, metido en todo lo que hay que hacer, en las horas que hay que predicar, en todo lo que la palabra dice acerca del paraíso, de las profecías de los últimos tiempos, etcétera, ¿vale? Hay mucho más, ¿vale? Os estoy dando una perspectiva también muy personal de lo que yo veo y percibo en ellos, y he percibido siendo uno de ellos. Ellos sueñan cada día con el paraíso en la tierra y todos sus anhelos están
enfocados a poder estar ahí, ¿no? Pero, evidentemente, vamos a tener, esa es una de las imágenes más de toda la vida, ¿no? Más históricas del paraíso, ¿no? Ese niño, entonces ofrecían esa imagen, llegaban a tu casa y te ofrecían, mira, vamos a vivir así, animales, felicidad, un mundo perfecto aquí en la tierra, etcétera, ¿no? El paraíso, lo que era el Edén, pero con todos nosotros, ¿no? Bueno, entrando en materia, ¿vale? No todo van a ser fotos, vamos a entrar un poquito en más materia. Las tres maneras más comunes que se pueden utilizar para tratar de convencer o evangelizar a un testigo de Jehová son estas tres. Esto tiene un puntero, creo, ¿no? Aquí, ¿vale? Pues primera, demostrando con ejemplos bíblicos que la traducción de su Biblia es una traducción que es diferente a todas las demás traducciones. Es decir, es una traducción, como veremos, mal traducida. Mal traducida. La segunda es disertar o discutir con ellos las diferencias doctrinales básicas. Tiene su complejidad y ahora veremos que no es recomendable meterse en según qué, ¿vale? Porque es muy peligroso. Os lo digo porque por experiencia. Y la tercera es demostrarles, y esta sí que es una buena ocasión, o una buena forma de entrar, demostrarles el mal entendimiento que tienen del Evangelio. Ellos no entienden el Evangelio como vemos en la Biblia. No tienen un Evangelio sano, un Evangelio real. Tienen un mal entendimiento de este Evangelio, ¿vale? ¿Veis? Esta es la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia, de los Testigos de Jehová, de las Santas Escrituras, Sagradas Escrituras. Los Testigos de Jehová nacen de un movimiento iniciado en 1870 por Charles Taze Russell. Fue educado en el seno de una familia presbiteriana y cuando fue adulto empezó a postular algunas de sus doctrinas de forma muy peculiar. Rechazó dos cosas muy importantes del cristianismo histórico. Primero, rechazó la posibilidad de que Jesús fuese Dios. Rechazó la doctrina de la Trinidad. Y segundo, rechazó la inmortalidad del alma. ¿Eso qué quiere decir? Rechazó la idea de que hubiese un castigo eterno, un infierno. ¿Vale? El alma, para empezar, según los testigos de Jehová, no existe. El alma es el cuerpo, ¿vale? Pero ellos decían que no podía existir que el alma siguiese viviendo después de la muerte, o que el cuerpo siguiese viviendo después de la muerte de la persona, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay una aniquilación total del hombre que no cree en Jehová, y no hay cielo ni infierno, ni castigo eterno. No hay gloria eterna ni castigo eterna, como la Biblia enseña, ¿no? Russell, este fundador, empezó a tener cientos de seguidores ante esa novedad, ¿no? Ante ese boom en esos años, y todo eso mezclado con también era un hombre muy próspero en los negocios, así que empezó a construir ese imperio que pasó poco a tiempo después a llamarse la Watchtower Community, Asociación Watchtower, ¿vale? Pero en 1950, y aquí aquí es donde quiero llamaros la atención, curiosamente 80 años después de esta fundación, diríamos, de este inicio, la organización tuvo que sacar una traducción de las Escrituras, que esa traducción, en pocas palabras, vino a ensamblar con las doctrinas que ya había postulado Russell, ¿vale? Entonces, lo que se ve claramente es que esa traducción cuando se hizo, no se hizo de una manera correcta ni objetiva, sino que ya después secundó los postulados de Russell. Y lo veremos con tergiversaciones puntuales, aunque ya digo que a pesar de que se han esmerado en tergiversar puntualmente las Escrituras,
no lo han conseguido del todo. Es decir, hay textos que todavía cantan por sí mismos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que nos podríamos tirar semanas hablando de ellos. Tú coges 5 traducciones o 5 versiones de la Biblia hechas por distintos eruditos y todas dicen lo mismo en referencia a las doctrinas que estamos hablando, excepto la de los testigos de Jehová, que van a postular esos argumentos que Russell ya empezó a decir en el principio, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Más o menos. Vamos a ver. Bueno, yo he puesto aquí algunos de los textos manipulados más llamativos, ¿vale? A un testigo de Jehová tú le puedes presentar este argumento. ¿Cómo es posible que la versión de Reina Valera, pero en cualquier versión ahora mismo que tenemos sobre la mesa, que hay muchas, o traducciones, que hay muchas, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Sin embargo, ellos postulan o traducen que el verbo no era Dios, era un Dios. De esa manera hacen que Jesucristo no tenga la esencia divina, la cualidad divina del Padre, la misma esencia de Dios, que no era Dios, era un Dios pequeñito, con D minúscula, ¿lo veis? Ese es el texto por el texto más claro, ¿no? Por que podemos decirles. Ellos tienen argumentos, ¿eh? Os digo que los testigos de Jehová, tela marinera, tienen argumentos para rebatirte esto, ¿vale? Y ellos al final llegan a la conclusión, a mí me pasó que, siendo más joven incluso, vinieron gente o sea, intendentes acá a mi casa, porque claro, cuando uno no queda convencido, te traen a un superior, y luego a un superior, y luego a un superior, y no sé cuántos vinieron a casa, pero al final vino alguien como que él sabía de griego, y él sabía lo que decía el texto, y el texto estaba bien traducido en su Biblia, las demás se equivocaban. Ahora veremos cómo eso no se sostiene tampoco. Perdón, es que voy para adelante siempre voy para adelante. Vale. Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues no, ellos dicen, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Vale? Le ponen ahí la coma en otro lado y lo ponen de manera que esto signifique que no hay la idea de que uno muere y el alma vuela a Dios, como dice la palabra, ¿no? En el paraíso, en el cielo o en la condenación eterna, ¿no? No existe tal idea. Por lo tanto, tuvieron que poner eso así como para tapar, un parche, ¿no? Diríamos. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Veis aquí como el apóstol llama gran Dios y Salvador a Jesucristo? Gran Dios y Salvador, pues ellos dicen que no. Ponen del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Separan la gloria que se lleva a Dios y luego mencionan ahí a Jesucristo como alguien que no merece ese tipo de cualificación como Dios. ¿Vale? Bueno, Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos, aquí también se le llama Dios con D mayúscula, y ellos ponen 2 puntos y dicen, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Es decir, cambian totalmente el sentido de la frase, el sentido que inicialmente el texto original quería darle de forma única, ¿vale? Porque todos los demás eruditos y toda la historia de la erudición en la interpretación de los textos del griego, del hebreo, del arameo, coinciden en la buena interpretación que no es esta. La comunidad académica en griego, hebreo, arameo, un sinfín de especialistas se han pronunciado de forma terminante con la traducción del Nuevo Mundo, diciendo que es inaceptable. Fijaos que, por ejemplo, estos doctores dicen, no es una versión objetiva del texto sagrado, sino una obra llena de prejuicios que han metido de contrabando en el texto de la Biblia hasta hacer toda una serie de doctrinas particulares. Dr. William Barclay dice, una traducción que es gramaticalmente imposible. Es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual, ¿vale? Pero luego hay un montón. Yo he puesto aquí 4, pero es que
hay montones de eruditos que denuncian claramente esa nefasta traducción. Veis, aquí he puesto doctores que también confirman esto, pero hay más, hay muchos más. El punto 2, este es un punto, hablar sobre que su Biblia es una Biblia mal traducida, ¿vale? Punto 1. Punto 2, perdón. Disertar con ellos, o discutir con ellos, las doctrinas de conflicto. Este formato exige que estés preparado y con cierta madurez, sobre todo en doctrinas donde ellos te van a atacar mucho, que es doctrina de la Trinidad. Y hay que decir que, desgraciadamente, la comunidad evangélica, desgraciadamente, nos tenemos que poner las pilas, porque no tenemos un claro concepto, una visión clara, escritural, a partir de las escrituras, de lo que es la Trinidad, de cómo funciona la Trinidad. Entonces, meternos en una disputa con ellos puede ser catastrófico. Así que cabe que nos pongamos a trabajar como comunidad cristiana real, que creemos en la doctrina de la Trinidad, para saber cómo está fundamentada en las Escrituras y qué es lo que te podemos decir y qué es lo que no podemos decir, cómo podemos rebatir esos argumentos, ¿vale? Argumentos equivocados totalmente. Hay una recomendación, siempre que discutas con ellos, ves acompañado, no vayas solo porque es una temeridad, a no ser que... Pero lo suyo es ir acompañado, ¿vale? Luego exige una planificación y una preparación muy grande, prepárate mucho. Pon tus condiciones, si al final te ves capacitado y quieres hacerlo, pon tus condiciones. Por ejemplo, ahora en la web, yo lo vi el otro día, me quedé sorprendido. La web es total, te pones a verla y ves lo que han cambiado en 20 años, porque se quieren adecuar mucho a que el mensaje sea muy de anzuelo, ¿no? Captador, que capte mucho, ¿no? La atención de la persona normal y corriente. Entonces, ellos te dicen, incluso por si eres un religioso, nosotros te invitamos a que hagas un estudio con la versión bíblica que tú creas conveniente. ¡Wow! Y tú dices, vaya, pues ahí me parece que lo tenéis claro. Porque si es así, podemos demostrar muchas más cosas de lo que vamos a hacer o lo que podíamos hacer antes. De todos modos, no me lo creo. ¿Verdad? Ahí me dicen algunos que no. No me lo creo, porque ellos van a recurrir insistentemente a sus versículos, sacados con pinzas, que ya veremos también, en esos argumentos. Si pudierais conseguir que os sentaseis en una mesa con una persona o dos y pusieseis, qué sé yo, la Biblia de Jerusalén, por decir algo, o la Biblia de las Américas, o la Nácar Columna, o cualquier Biblia o traducción que sea independiente, ¿vale? Eso sería un éxito. Eso sería un éxito porque ahí podríamos decirle, mira, no, la palabra dice esto y esto es esto, y no lo que tú dices o lo que tu versión dice, ¿no? ¿Vale? Eso es interesante este nuevo punto, ¿vale? No vayas de tema en tema. Discutes con uno de ellos, empiezas hablando de la Trinidad y acabas hablando de cualquier otra doctrina, porque vas saltando, ellos te saltan, no, porque esto no es así. Entonces te hacen un cacao mental y ellos... No te preocupes, que lo tienen todo muy claro, ¿eh? Ellos están diseñados para parecer que nunca pierden el control. Siempre tienen su versículo. Siempre dicen, no, pero ante este argumento te saco estos otros argumentos. Son ordenadores personales como para rebatir con sus argumentos cualquier doctrina. Están entrenados. Nuestro objetivo no es convencerles, es tal vez crear dudas sobre lo que ellos están planteando. A veces es mucho más fácil eso. Y creedme, es ahí por donde tenemos que ir. No creáis que vais a convencer de una doctrina básica en media hora a un testigo de Jehová, pero sí tal vez crear algún tipo de dudas en las que él tenga que cuestionarse, ¿no? Y poder, tal vez algunos de ellos, si los ha habido, han ido después de escondidas, porque no lo pueden hacer, a sacar información de otras fuentes, a ver qué dice eso en realidad, ¿vale? Porque ellos no pueden, ellos lo que la Watchtower diga, ¿vale? No pueden irse a otras fuentes, por decirlo de alguna manera.
Vamos a ver, madre mía, qué mal voy de tiempo. Vale, las tres doctrinas de conflicto son que no creen en la Trinidad, no creen en la inmortalidad del alma y creen en un paraíso terrenal. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Dicen que los principales argumentos que sostienen es que la doctrina de la Trinidad es herética porque nació en el concilio de Nicea, en el 325, ahora veremos qué es eso. Apelan al entendimiento lógico de las doctrinas. Ellos dicen, una doctrina se tiene que entender. Cualquier doctrina de la Biblia se tiene que entender perfectamente. Y son especialistas en forzar las interpretaciones de la Biblia, sobre todo a nivel de profecías, ¿eh? Son, de verdad, cansinos. Lo saben todo, lo tienen todo atado. Y si se equivocan no pasa nada. Vuelven a meter otra fecha para hacer coincidir las cosas y que la balanza se equilibre. Son especialistas en intentar que todo pase por aquí y todo sea comprensible, ¿vale? En la Biblia. Y veremos que eso es un grave error también.